Imagina que dentro de 3 meses te miras al espejo y apenas puedes reconocer a la persona que ves. No por el cansancio ni por el paso del tiempo, sino porque ves a alguien transformado, fortalecido, con una luz que viene de lo alto. Esa nueva versión de ti mismo, con fe renovada y propósito firme, no es un sueño lejano. Es una promesa que puede cumplirse si hoy decides caminar con el Señor. No se trata de fórmulas vacías ni de autoayuda pasajera. Se trata de permitir que el Espíritu Santo obre en ti, moldeando tu carácter, guiando tus pasos y dándote nuevas fuerzas cada mañana, como está escrito en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy puede comenzar ese camino hacia una vida que refleje la gloria de Dios. Y antes de seguir, quiero invitarte a escribir en tu corazón más que en los comentarios: desde hoy vivo guiado por Cristo, no por mis emociones ni por la comodidad. Que esa declaración sea tu primer paso de fe, una señal de que estás dispuesto a permitir que el Señor te saque de la orilla y te lleve a aguas más profundas. Número 1, tu zona de confort no es tu refugio, es tu prisión, es el lugar donde te sientes seguro, donde todo es predecible. Puede parecer inofensivo, pero si no tienes cuidado se convierte en una celda que apaga el fuego del llamado que Dios ha puesto en tu vida. Recordemos cómo Dios llamó a Abraham, no cuando estaba cómodo, sino cuando le pidió que saliera de su tierra, de su parentela, y fuera hacia lo desconocido. From Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue al salir de su zona de confort que Abraham fue transformado en el padre de la fe. Cuando te quedas donde todo es familiar, corres el riesgo de apagar el sueño que el Señor sembró en ti. La vida en Cristo es un camino de transformación constante. Él no nos llamó a vivir a medias, sino a ser sal y luz, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice From Hebreos 12:1. Cada paso fuera de la comodidad es un paso hacia el propósito, y cada incomodidad que enfrentas es una oportunidad para confiar más en Él, para depender menos de tus propias fuerzas y más del poder de su gracia. Piensa por un momento, ¿no han sido precisamente los momentos difíciles, esos en los que no sabías qué hacer, los que más te acercaron a Dios? En medio del dolor, del miedo o de la incertidumbre, Él se manifestó con poder. Y fue allí donde descubriste que no estabas solo, que su presencia era real, que su palabra era lámpara a tus pies. From Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Incluso en lo físico, como cuando ejercitamos nuestro cuerpo, sabemos que el crecimiento viene con esfuerzo. El primer día en el gimnasio no es fácil, hay molestias, hay cansancio, pero ese dolor momentáneo trae fuerza. Así también sucede con nuestro carácter, nuestra fe, nuestras relaciones. El Señor permite pruebas para formar en nosotros algo eterno. Como dice From Romanos 5:3-4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿cómo salir de esa zona estancada? No necesitas cambiar todo de golpe. Empieza con actos de obediencia pequeños pero firmes. Levántate más temprano para orar. Pide perdón donde sabes que lo necesitas. Habla de Cristo a alguien que lo necesita. Estos pequeños pasos, repetidos con fidelidad, te entrenan para confiar en Dios aún en medio del temor. La vida sin riesgos parece tranquila, pero no tiene fruto. Cada día que eliges quedarte donde estás es un día que no avanzas hacia lo que el Señor quiere hacer contigo.
Él no te creó para la mediocridad, sino para llevar mucho fruto, como Jesús dijo en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los caminos de Dios no siempre son los más fáciles, pero son los únicos que llevan a la plenitud. El dolor, las pruebas, la incomodidad no son señales de que Dios te ha abandonado, sino de que te está llevando a otro nivel. Así como David fue probado en lo secreto antes de enfrentar a Goliat, así tú también serás fortalecido en lo oculto, en lo incómodo, en lo que nadie ve. Allí el Señor obra. Por eso, cuando sientas el deseo de quedarte donde todo es conocido, recuerda que el Espíritu de Dios te llama a ir más allá. Cada vez que eliges la fe en lugar de la costumbre, estás permitiendo que Dios revele en ti su poder. Número 2, transforma tus quejas y tu pereza en un clamor y un plan en oración, porque no fuiste llamado a quedarte mirando lo que falta, sino a moverte por fe hacia lo que Dios te prometió. Y la lista continúa, una tras otra, como esas piedras que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. Pero, hermanos, ¿qué ganamos con quejarnos? Cada queja que pronunciamos es como poner la mirada solo en la tormenta, en lugar de buscar al Dios que calma los vientos. La palabra nos enseña en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque cuando nos quejamos, apagamos la fe y damos lugar a la frustración. Y aquí no se trata de seguir una filosofía humana, sino de confiar en que si Dios nos muestra una área de insatisfacción, también nos dará dirección para transformarla. Cada vez que dices, ya no aguanto este trabajo, o no me gusta cómo me veo, o nunca tengo tiempo, lo que realmente está pasando es que el Espíritu Santo te está mostrando que hay una parte de tu vida que necesita ser renovada por su poder. No permitas que esas quejas se acumulen como cargas en tu corazón. En lugar de eso, llévalas a la cruz y convierte cada una en una oración, porque el Señor no ignora tus luchas, sino que espera que se las entregues para hacer algo nuevo. En lugar de repetir, no tengo tiempo, pregúntate con humildad, ¿cómo puedo ordenar mejor mi día para buscar primero el reino de Dios? Porque Él prometió que si lo pones en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura, como lo declara Mateo 6:33. Hay poder cuando escribes lo que sientes. No dejes que esas palabras se pierdan en tu mente, donde se multiplican los temores. Toma un cuaderno y anota tus luchas, tus frustraciones, y luego, a la luz de la palabra, transforma cada una en un clamor. Al hacerlo, verás patrones y el Espíritu te mostrará con claridad qué áreas necesitan ser entregadas a Él. Una vez que hayas identificado esas luchas, el siguiente paso no es desesperarte ni desanimarte, sino permitir que el Señor te dé sabiduría para actuar. Muchas veces la pereza y la postergación nos dominan porque no sabemos por dónde comenzar. Queremos ver cambios enormes sin tomar los primeros pasos, pero Dios no te pide que corras una maratón espiritual de un día para otro. Te pide fidelidad en lo poco. Si tu queja es no tengo tiempo para cuidar mi salud, entonces comienza hoy con 10 minutos de caminata. Hazlo con gozo, como quien cuida el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. El enemigo quiere hacerte creer que eres lo que piensas, pero la verdad es que eres lo que haces con la fe que profesas. Cada decisión, por pequeña que parezca, es una oportunidad para acercarte a la vida en abundancia que Dios te ofrece. Así que la próxima vez que te sorprendas quejándote, detente. Haz una pausa, respira y clama. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Porque ahí comienza el verdadero cambio, en la obediencia diaria, en la acción guiada por el Espíritu,
en la fe que se traduce en pasos concretos. Es fácil decir, mañana lo haré, pero el mañana no nos pertenece. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, como nos recuerda 2 Corintios 6:2. Cada vez que pospones, estás dejando pasar una oportunidad divina. No subestimes el poder de un pequeño paso de fe. Aunque parezca insignificante, si lo das en obediencia, Dios lo usa para abrir puertas mayores. Así que no esperes a que todo esté alineado, a que sientas motivación o a que todo sea perfecto. Actúa ahora, porque no importa cuán pequeño sea el paso, lo que importa es que lo des confiando en que Dios camina contigo. La próxima vez que surja una queja en tu boca, haz silencio un momento y recuerda que no eres víctima de las circunstancias. Eres hijo, eres hija del Dios Altísimo. Tienes acceso a su guía, a su fortaleza y a su propósito. No le entregues tu paz a lo que no puedes controlar. Toma esa queja, preséntala en oración y haz de ella el inicio de un nuevo hábito. Porque en la obediencia diaria, en los actos sencillos de fe, se construyen los grandes milagros. Número 3. Las expectativas humanas son la raíz de muchas amarguras. Son como redes que tejemos con nuestras propias manos, esperando que la vida y las personas se muevan según nuestros planes. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces ponemos nuestra esperanza en lo que pasa, en lo que otros hacen o dicen, en lugar de confiar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando eso no sucede como esperábamos, nos sentimos defraudados. Pero la palabra nos recuerda que maldito el hombre que confía en el hombre y que bendito el varón que confía en Jehová. Jeremías 17, 5 y 7. ¿Cuántas veces has esperado gratitud, reconocimiento, una palabra amable y no llegó? Y eso dolió, sí, pero no porque la otra persona te falló, sino porque tú le diste el poder de definir tu alegría. En ese momento les entregaste la llave de tu gozo. Pero el gozo del creyente no depende de lo que otros hacen, sino de lo que Cristo hizo. Cuando vivimos esperando que los demás llenen vacíos que solo Dios puede llenar, terminamos frustrados. Y aún más delicado es cuando colocamos expectativas sobre nosotros mismos que no vienen del cielo, sino de nuestras propias exigencias. Nos imponemos metas que nacen del orgullo, del miedo o del deseo de agradar a los hombres. Nos decimos, no puedo fallar, debo hacerlo perfecto, debo estar a la altura. Pero hermanos, Dios no nos llamó a ser perfectos en nuestras fuerzas, sino a depender de su gracia, a caminar en humildad. El Señor conoce nuestras limitaciones y aún así nos llama, nos forma y nos usa. No se trata de cumplir con un libreto que tú escribiste en tu mente. Se trata de rendirte a la voluntad de Dios cada día, de dejar que Él guíe el proceso, incluso cuando no entiendas todo. La paz no está en controlar lo que sucede, sino en confiar en quien tiene el control. Como está escrito en Proverbios 3-5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando sueltes tus expectativas, recibirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solo viene de Él. La vida en esta tierra, marcada por la fragilidad del ser humano, no es perfecta. Y sin embargo, es en esa imperfección donde muchas veces se manifiesta la gracia de Dios. Cuando dejamos de vivir aferrados a nuestras propias ideas sobre cómo deberían ser las cosas y abrimos el corazón para aceptar lo que el Señor permite, entonces comenzamos a ver la vida con ojos de fe. No es resignación, hermanos, es confianza. Es la certeza de que aunque no todo ocurra como esperábamos, Dios sigue obrando en medio de todo. Como está escrito en Romanos 8, cita 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando soltamos nuestras expectativas humanas, dejamos de vivir esclavizados por la necesidad de control
Ya no exigimos que todo sea perfecto ni que las personas cumplan siempre con lo que imaginamos. Comenzamos a agradecer lo que tenemos frente a nosotros, a ver la bondad de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo. Las decepciones disminuyen, no porque todo salga bien, sino porque dejamos de medir la vida con nuestras propias reglas. Recordamos que solo Dios es perfecto y que nosotros y todos los que nos rodean estamos en proceso. Y es en esa aceptación donde muchas veces se manifiesta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hubo un tiempo en mi vida en que esperaba recibir un ascenso. Trabajé con todas mis fuerzas, me esforcé más allá de mis límites y estaba convencido de que recibiría el reconocimiento que, según yo, me merecía. Pero no llegó. Y en lugar de dar gracias a Dios por haberme sostenido en medio de tanto esfuerzo, me dejé llevar por la amargura. No me dolía tanto la falta del ascenso como la expectativa que yo mismo había edificado en mi corazón. Una expectativa que nadie me prometió, que nadie me aseguró, pero que yo había elevado como si fuera una verdad absoluta. Fue en ese momento de quebranto que el Señor me mostró algo mayor. Al soltar esa expectativa comencé a ver con claridad cuánto había crecido en el camino. Había aprendido a depender más de Él, a desarrollar paciencia, a servir sin esperar aplausos. Y entendí que el verdadero valor no estaba en el título, sino en lo que Dios había forjado en mí durante el proceso. Porque al final no es el destino lo que nos transforma, sino el trayecto recorrido de la mano del Señor. El Señor nos enseña a apreciar cada paso, cada lección, cada prueba. Cuando dejamos de mirar solo el final del camino y aprendemos a encontrar gozo en el andar diario con Él, entonces descubrimos la verdadera riqueza espiritual. El Salmo 37, cita 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa espera no es pasiva, es una espera activa, de confianza, de entrega, de paz. Las expectativas mal dirigidas nos roban la bendición del presente. Si vives comparando lo que es con lo que soñaste, siempre te sentirás incompleto. Pero si confías en que Dios está al mando y que sus pensamientos son más altos que los tuyos, como dice Isaías 55, cita 9, entonces comenzarás a ver la belleza del aquí y ahora. No importa si aún no has alcanzado eso que anhelas. Lo importante es que estás caminando con el Señor, que estás aprendiendo, madurando, siendo moldeado por su mano. Entonces, ¿qué pasaría si hoy decides soltar esas expectativas que te atan? Y si hoy te entregas por completo al plan de Dios, sin imponerle tu calendario ni tus condiciones, encontrarías libertad. No una libertad basada en el desenfreno, sino una libertad nacida de la confianza. Una paz que viene de saber que tu vida está en sus manos. No estás solo. Él camina contigo. Como lo dijo el salmista en el Salmo 23, cita 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se trata de rendirse, sino de rendirse a su voluntad. No se trata de conformarse, sino de confiar. Porque la vida cristiana no es un camino de control humano, sino de entrega diaria. Y aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos, con fe, con gratitud, con la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como afirma Filipenses 1, cita 6. Así que deja que el Señor te libere hoy de esas cargas invisibles y abra tu corazón para recibir la paz que solo Él puede dar. Número 4. Los amigos no son para siempre. Y eso, hermanos, no es motivo de tristeza, sino de sabiduría. Porque aunque las amistades son uno de los regalos más dulces que Dios nos concede en este caminar terrenal, también están sujetas al tiempo y a los propósitos del Señor. A veces pensamos
que las personas que hoy están a nuestro lado caminarán con nosotros hasta el final. Pero la vida, bajo la mirada divina, se mueve en ciclos. Y hay momentos en que el Señor mismo permite que esos caminos se separen. No como castigo, sino como parte de su plan perfecto. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Las amistades cambian, evolucionan y en ocasiones terminan. No por falta de amor, sino porque Dios está haciendo algo nuevo, algo que quizá aún no entendemos. Es fácil aferrarse, desear que nada cambie. Pero cuando retenemos más de lo que debemos, a veces nos lastimamos. Hay amistades que fueron medicina para un tiempo específico, bendiciones para una estación. Y cuando ese tiempo termina, el Señor nos llama a agradecer, no a lamentar. Como cuando el apóstol Pablo tuvo a Marcos, a Bernabé, a Lucas en distintas etapas de su ministerio. Algunos estuvieron por un tiempo, otros volvieron después. Lo importante es entender que el propósito de Dios siempre avanza, con o sin ciertas compañías. Yo mismo he vivido esto, y no sin lágrimas. Personas que consideré compañeras eternas tomaron otros rumbos. Y sí, dolió, pero al mirar hacia atrás, entendí que el Señor las puso en mi camino por un propósito, por una enseñanza, por un momento clave. Y ahora no cargo con tristeza, sino con gratitud. Porque como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradezco lo que compartimos, lo que aprendimos, y bendigo sus vidas, aunque ya no estén presentes. Cuando reconoces que las amistades son temporales, aprendes a vivir el presente con más ternura, más entrega. Ya no te obsesionas con retener a alguien, sino que te enfocas en bendecir, en servir, en amar bien mientras esté. Y eso, querido hermano, querida hermana, trae libertad. Dejas de intentar controlar lo que solo Dios puede gobernar y empiezas a descansar en su soberanía. Pero hay algo más que el Espíritu quiere mostrarnos aquí. Muchos buscan en los demás lo que solo Cristo puede dar: apoyo, afirmación, compañía, sentido. Y aunque Dios nos bendice con personas que caminan con nosotros, no debemos olvidar que el único que jamás nos dejará es Él. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Cuando entiendes esto, puedes ser tu mejor amigo, no en orgullo, sino en dependencia de Dios. Puedes perdonarte, tener gracia contigo mismo y disfrutar de tu compañía sin caer en la soledad, porque sabes que el Espíritu Santo mora en ti. No se trata de endurecer el corazón, ni de vivir desconfiando. Se trata de aceptar con paz que cada persona tiene un camino trazado por Dios. A veces esos caminos se cruzan por años, a veces por semanas, y cuando llega el momento de soltar, lo haces sin reproche, sabiendo que Dios sigue escribiendo tu historia con su mano fiel. Así como Elías fue acompañado por Eliseo por un tiempo, y luego llegó el momento en que cada uno tomó su rumbo, así también tú vivirás despedidas que no son pérdidas, sino transiciones. Cuando aprendes a ver las amistades como bendiciones temporales, en lugar de exigencias eternas, comienzas a sembrar amor sin temor, a invertir en los demás sin ansiedad. Y entonces, no solo eres mejor amigo para ellos, sino tatam bisiga bismasiesen potet iposin pakura agarmaisimo besicoshipaitasin. La vida es una peregrinación. A lo largo del camino, algunos te acompañarán por tramos cortos, otros por jornadas largas. Unos dejarán huellas que marcarán tu alma, otros pasarán sin ruido. Pero al final del día, tú caminarás contigo
hasta el último aliento. Ser tu mejor amigo en Cristo significa tratarte con gracia, con compasión, con verdad. Significa no exigirte más de lo que el Padre te pide y aprender a descansar en su amor. Porque, hermano, hermana, la única relación que durará para siempre es la que tienes con tu Salvador. Y esa sí que es eterna. Número 5. Aprender a soltar no es una tarea sencilla, pero sí es una de las más poderosas que el Señor puede enseñarnos cuando caminamos con Él. A lo largo de la vida nos aferramos a cosas, personas, recuerdos, emociones y costumbres que muchas veces no nos edifican. Y sin embargo les damos un lugar en nuestro corazón, creyendo que sin ellas no podríamos seguir adelante. Pero la verdad, amados, es que a veces lo que más nos cuesta soltar es lo que más nos impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Soltar no es indiferencia, no es dureza del corazón. Es más bien un acto de obediencia y confianza en que el Señor sabe lo que hace, en que Él tiene cuidado de nosotros y nos guía hacia lo mejor. Como dice Eclesiastés 3:6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay momentos en que debemos guardar, pero también hay momentos sagrados en que debemos soltar. Cuando nos aferramos a emociones como la ira, el rencor o la tristeza, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que apagamos la voz de Dios en nuestro interior. Nos convertimos en prisioneros de heridas pasadas que el Señor ya nos pidió que entreguemos. Y a veces no soltamos porque creemos que eso es parte de quienes somos. Pero, hermanos, nuestra identidad no está en el dolor, ni en las pérdidas, ni en los fracasos. Nuestra identidad está en Cristo. Y si Él nos ha hecho libres, ¿por qué insistimos en vivir atados? En Juan 8:36 leemos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También hay hábitos que arrastramos año tras año, aunque sabemos que no nos hacen bien, pero por costumbre o por temor no los soltamos. Preferimos lo conocido, aunque nos impida crecer. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos en esa comodidad estéril. Él quiere llevarnos a más, a una vida transformada por su gracia. Cuando dejamos ir lo que no nos edifica, hacemos espacio para que Él plante en nosotros algo nuevo. Es allí donde comienza la verdadera renovación, cuando permitimos que el Espíritu Santo limpie lo viejo y siembre lo eterno. El desprendimiento, además, nos recuerda que nuestro valor no está en lo que poseemos. Pasamos mucho tiempo en esta vida corriendo detrás de cosas materiales, del dinero, del reconocimiento de otros, como si eso pudiera llenar el vacío del alma. Pero el gozo verdadero no nace de tener, sino de saber a quién pertenecemos. No hay posesión más preciosa que la presencia de Dios en nuestra vida. Filipenses 4:11 nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esa es la sabiduría que el Señor quiere darnos. Vivir agradecidos, no porque tenemos mucho, sino porque tenemos al todo. Soltar puede doler, sí. A veces implica renunciar a algo que hemos cargado por años, pero en ese acto también se revela nuestra fe. Es decirle al Señor: confío en ti más que en esto que estoy dejando. Es reconocer que nuestra fuerza viene de Él y no de nuestras propias seguridades. Es declarar que su paz vale más que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Cuando soltamos, no quedamos vacíos, quedamos listos. Listos para recibir lo nuevo, lo eterno, lo que viene del cielo. Aprender a soltar también nos fortalece frente a las pruebas, porque cuando no estamos atados a un resultado específico, ni a que las cosas salgan como planeamos, podemos caminar con paz. Sabemos que si Dios está en control, todo obrará para bien, como nos promete Romanos 8:28. Esa paz no depende de las circunstancias,
sino de una fe firme que dice, aunque no entienda, confío. Al alejarnos del ruido de la aprobación ajena, al dejar de buscar lo superficial, al rendir lo que nos detiene, desarrollamos la autodisciplina. Nos volvemos más claros, más decididos, más enfocados en lo eterno. Y de pronto la vida se vuelve más ligera, porque dejamos de cargar lo que no era nuestro. El camino que antes parecía lleno de niebla se vuelve más nítido, porque caminamos de la mano del que ve más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Soltar no es aislarse, no es renunciar a la vida, es elegir vivirla con sabiduría, es amar lo que Dios pone en nuestras manos, sin aferrarnos a ello como si fuera nuestro todo. Es recordar que nuestra plenitud no está en lo externo, sino en Cristo. La verdadera libertad no se encuentra en tenerlo todo, sino en no necesitar nada más fuera de su presencia. Y esa libertad, amados, es la que el Señor desea darte hoy. Número 6. Abandonar el hábito de quejarse es una de las decisiones más liberadoras que un hijo de Dios puede tomar. La queja no es solo una costumbre negativa, es una cadena espiritual que nos ata a la insatisfacción y nos ciega ante las bendiciones que el Señor derrama cada día. Es como una sombra que se cuela en el corazón, oscureciendo nuestra fe y robándonos el gozo que proviene de una vida agradecida. Pero, ¿te has detenido a pensar cuánto te aleja la queja de la presencia de Dios? ¿Cuánta paz pierdes al enfocar tus pensamientos en lo que te falta en vez de en lo que ya tienes por su gracia? Imagina por un momento cómo sería tu vida si durante 6 meses decidieras vivir sin una sola queja. Nada de no tengo suficiente, mi trabajo es insoportable, nadie me entiende. En lugar de eso, cada vez que surja en ti la tentación de quejarte, eleva una oración de agradecimiento. Da gracias porque tienes aliento de vida, porque el Señor ha sido fiel hasta aquí, porque aunque no lo entiendas todo, Él sigue en control. Al principio no será fácil, lo sé, pero si perseveras, el Espíritu Santo irá transformando tu mente. En lugar de ver problemas, verás oportunidades. En lugar de vivir bajo el peso de lo que no cambia, aprenderás a confiar en aquel que todo lo puede cambiar. En Filipenses 4:11, el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la actitud que nace cuando dejas de quejarte y comienzas a confiar plenamente en el Señor. La queja no solo te hace perder tiempo, también te roba la fuerza. Te deja sin ánimo, sin visión, sin pasión por lo que Dios puede hacer. Pero cuando decides poner fin a esa actitud y tomar el control con fe, estás declarando que las circunstancias no tienen poder sobre ti, que tu paz no depende del entorno, sino del Dios que habita en ti. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque entonces las pruebas dejan de ser cargas y se vuelven terreno fértil para el crecimiento. Ya no vives a la defensiva, sino con la expectativa de ver la mano de Dios obrando en medio de tus desafíos. Las cosas pequeñas, antes invisibles, se vuelven motivos de gratitud. Un nuevo amanecer, una sonrisa, una promesa bíblica que te fortalece, se convierten en recordatorios del amor del Padre. Lo que piensas y confiesas tiene poder. Si pasas el día murmurando, tu corazón se llena de amargura. Pero si eliges hablar vida, tu alma se alinea con la esperanza. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación comienza cuando eliges dejar de quejarte y llenas tu mente con las promesas de Dios. He visto con mis propios ojos cómo una vida marcada por la queja puede ser restaurada cuando esa persona comienza a dar gracias, no porque todo cambió a su favor, sino porque su mirada se dirigió al cielo. No es que la vida se vuelva fácil,
es que aprendes a vivirla desde la confianza en Dios. Por eso, durante estos 6 meses, te animo a llevar un diario de gratitud. Escribe cada día 3 cosas por las que puedes dar gracias. Al principio te costará, sobre todo si estás acostumbrado a mirar lo que falta. Pero si insistes, comenzarás a descubrir bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Este simple acto te ayudará a levantar la mirada, a romper el ciclo de la queja y a vivir con una mente transformada. La vida es breve. Cada día que se va no regresa. Y cada día pasado en quejas es un día perdido para alabar, para crecer, para sembrar en otros el gozo del Señor. Así que hoy haz un pacto contigo mismo y con Dios. No más quejas. Enfócate en lo que puedes entregar, en lo que puedes cambiar con su ayuda y en lo mucho que ya has recibido. Porque cuando eliges ver lo bueno, cuando renuncias a la amargura, descubres que la vida en Cristo es más rica, más profunda y más hermosa de lo que jamás imaginaste. Número 7. La gratitud no es solo una virtud noble, hermanos. Es una llave espiritual que abre nuestro corazón al obrar de Dios. Es uno de los pilares más profundos que el Señor nos ha dado para transformar nuestra manera de vivir. Cuando aprendemos a dar gracias en todo, no porque todo sea fácil, sino porque confiamos en aquel que tiene el control, nuestra visión cambia y con ella cambia también nuestra actitud ante la vida. No se trata solamente de agradecer por los grandes milagros o por los días en que todo sale bien. La gratitud verdadera se revela en los detalles pequeños, en los momentos que muchos ni notan, pero que el creyente reconoce como señales del amor de Dios. Como dice 1 Tesalonicenses 5, cita 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada amanecer, cada taza de café caliente, cada abrazo, cada respiro son regalos del cielo. Pero muchas veces, al acostumbrarnos a estas bendiciones, dejamos de notarlas. Por eso, la gratitud nos llama a detenernos, a observar con ojos de fe y a reconocer que estamos rodeados de la bondad del Señor, incluso en medio de las tormentas. Este espíritu agradecido nos libra de la trampa del descontento y nos arraiga en la presencia viva de Dios, ayudándonos a ver no lo que nos falta, sino todo lo que ya hemos recibido. Y cuando comenzamos a vivir con un corazón agradecido, también dejamos de compararnos, dejamos de mirar al hermano con envidia y empezamos a alabar a Dios por lo que Él hace en cada vida. Así como el pueblo de Israel fue llamado a recordar sus bendiciones, también nosotros somos llamados a no olvidar sus beneficios, como declara el salmista en Salmo 103, cita 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud nos lleva a descansar, a disfrutar del camino sin ansiedad, confiando en que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos todo claro. Una práctica sencilla pero poderosa es escribir un diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, toma un momento para anotar al menos 3 cosas por las cuales puedes dar gracias. Quizá al principio te cueste encontrar palabras, pero si dejas que el Espíritu Santo te guíe, pronto descubrirás que cada día está lleno de motivos para alabar. Puede ser una llamada inesperada, una canción que tocó tu corazón, una oración contestada o simplemente haber tenido fuerza para llegar al final del día. Y no te guardes la gratitud para ti solo, exprésala. Dile a ese hermano que su palabra fue de bendición. Agradece a tu familia por su amor. Honra a quienes caminan contigo en fe. La gratitud compartida crea lazos, fortalece relaciones y construye un ambiente donde el amor de Cristo se manifiesta con poder. Como dice Proverbios 16, cita 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Tu palabra de gratitud
puede sanar el corazón de alguien más. Y también, hermano, hay que aprender a agradecer por las pruebas. Sí, incluso por aquellas temporadas de dolor que no entendemos. Porque muchas veces, en la escuela del sufrimiento, el Señor forja nuestro carácter. Nos enseña a depender más de Él, a confiar cuando no sentimos nada, a caminar por fe y no por vista. Como dice Romanos 5, cita 3:4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Agradecer en medio del valle no es ignorar el dolor, es reconocer que Dios sigue siendo fiel. La gratitud cambia nuestra mirada, nos enseña a ver con ojos de cielo, a dejar de quejarnos y a comenzar a adorar. Nos ayuda a dejar el papel de víctimas y a asumir el llamado como hijos redimidos, conscientes de que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y cuando vivimos así, no solo somos más conscientes de nuestras bendiciones, sino que nos volvemos más sensibles a la necesidad de los demás. Nos volvemos instrumentos de paz, de consuelo, de ánimo. Por eso, desde hoy, decide hacer de la gratitud una práctica diaria. No esperes que todo esté perfecto para agradecer. Hazlo ahora, en medio del proceso, mientras caminas hacia la promesa. Agradece por lo que tienes, por lo que fuiste y por lo que en Cristo estás llamado a ser. Porque cuando vives agradecido, descubres que la vida, incluso con sus pruebas, es un regalo precioso del Señor, digno de ser vivido con gozo, esperanza y alabanza. Número 8. El sacrificio, hermanos, no es una opción para quien desea caminar con Dios. Es parte esencial del llamado cristiano. En un tiempo donde muchos buscan lo fácil, lo inmediato, lo que no exige compromiso, el Señor nos recuerda que todo lo que verdaderamente vale cuesta algo. Así fue desde el principio. La cruz misma, la salvación que hoy disfrutamos, fue comprada con el mayor sacrificio de todos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No hay gloria sin entrega, no hay propósito sin renuncia. Cada paso de obediencia requiere soltar algo. Tal vez no sea fácil, tal vez duela, pero es ahí donde se forja el carácter que agrada a Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando el Señor me confrontó. Tenía una vida cómoda, una estabilidad que cualquiera desearía, pero dentro de mí algo estaba inquieto. No se trataba de una crisis externa, sino de una lucha interna. Sabía que Dios me llamaba a algo más grande, algo que no podía hacer si me aferraba a esa comodidad. Y cuando por fin decidí soltar lo que conocía, cuando estuve dispuesto a sacrificar seguridad por obediencia, entonces el Señor abrió puertas que jamás imaginé. Porque Dios no se queda con nada. Cuando tú das, Él multiplica. Cuando tú renuncias por amor a Él, Él te recompensa con propósito, paz y plenitud. No podemos tenerlo todo. Si quieres alcanzar lo que Dios tiene para ti, tendrás que dejar atrás lo que te impide avanzar. Quizá debas renunciar a distracciones, a hábitos que te roban tiempo, incluso a relaciones que no te edifican. Pero recuerda lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo siempre implicará sacrificio, pero también implicará transformación, gozo y vida verdadera. Lo que entregas en obediencia, Él lo convierte en bendición. ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? Una vida con propósito, con impacto, con paz, que no depende de las circunstancias. Cuando tienes claro eso, los sacrificios ya no se sienten como pérdidas, sino como inversiones eternas. Cada vez que eliges decir no a lo fácil para decir sí a lo que Dios te pide, estás caminando hacia tu destino.
Pero hay algo que debemos reconocer. Muchos no avanzan porque temen dejar lo conocido. Preferimos la falsa seguridad del confort a la libertad que viene con la fe. Pero en Juan 12:24 Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. A veces, morir a lo viejo es el único camino para dar fruto. Así que pregúntate, ¿qué estás reteniendo que Dios ya te pidió que entregaras? ¿Qué comodidad está apagando tu llamado? El sacrificio no es pérdida, es el proceso que Dios usa para ensanchar tu vida. Y cuando lo enfrentas con fe, cuando aceptas el dolor momentáneo de soltar lo que ya no edifica, te encuentras con una libertad que solo el Espíritu de Dios puede dar. El sacrificio es amor en acción. Es la muestra de que confías en que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú mismo puedes controlar. Número 9. Deja de perseguir el amor como quien busca algo que le falta. Porque la verdad, amados, es que el amor verdadero no se alcanza mendigando atención ni buscando desesperadamente aprobación. El amor que vale la pena no es el que se persigue, sino el que se recibe cuando tu corazón ya está lleno del amor de Cristo. Cuando entiendes que eres amado incondicionalmente por el Creador del universo, ya no necesitas que otros te completen, porque has sido hecho completo en Él. Como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El error de muchos es buscar en otras personas lo que solo Dios puede dar. Nos esforzamos por gustar, por agradar, por encajar. Pero en ese intento, muchas veces dejamos de ser quienes somos, perdemos nuestra identidad en Cristo y nos volvemos esclavos de la aceptación. Sin embargo, Dios nos llama a vivir en libertad, a sabernos hijos amados, redimidos, escogidos. No necesitas cambiar tu esencia para ser amado. Al contrario, es cuando vives conforme a tu identidad en Cristo que atraerás relaciones genuinas. Personas que te valoran por lo que verdaderamente eres, no por lo que aparentas ser. Recuerdo una etapa en mi vida donde pensé que si no tenía a alguien a mi lado, entonces algo me faltaba. Vivía buscando, intentando llenar un vacío que parecía no cerrarse. Pero fue en el silencio, en la soledad, en el momento en que dejé de correr tras el amor humano y me volví por completo al Señor, que encontré una plenitud que nunca antes había conocido. Me di cuenta de que la verdadera compañía no está en tener a alguien al lado, sino en caminar de la mano del Dios que nunca falla. Cuando descansé en ese amor eterno, ya no necesité que nadie me completara, porque fui lleno por su presencia. No podemos controlar los sentimientos de otros, pero sí podemos decidir dónde ponemos nuestro corazón. En vez de gastar tu energía buscando a alguien que te quiera, invierte ese tiempo en conocer más al Señor, en desarrollar tus dones, en servir con gozo, porque el que vive lleno del amor de Dios, naturalmente será luz, y esa luz atraerá a las personas correctas, en el tiempo correcto, sin forzar, sin ansiedad. Como dice Proverbios 19:14, casa y riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dejar de perseguir el amor no es cerrar el corazón, es abrirlo primero a Dios, es permitir que Él sane tus vacíos, que Él restaure tu valor, que Él te muestre que ya eres amado con un amor que no cambia. Y desde ese lugar de plenitud, estarás listo para amar sin dependencia, sin miedo, sin perderte a ti mismo. Porque el amor humano, cuando nace de dos corazones que ya son libres en Cristo, se convierte en una bendición y no en una necesidad desesperada. El amor no es la meta, es el fruto de una vida vivida en comunión con Dios. Cuando dejas de buscarlo y te dedicas a crecer en Él, el amor llega y llega bien. Número 10. La mayoría, hermanos míos, muchas veces está equivocada.
Vivimos rodeados de voces, de opiniones, de corrientes que nos empujan a seguir lo que todos hacen. Y es tentador pensar que si tantos lo hacen, debe ser lo correcto. Pero la palabra de Dios nos muestra algo muy distinto. Desde tiempos antiguos, la verdad no siempre estuvo del lado de la mayoría. Recuerda cuando el pueblo de Israel se dejó llevar por el miedo al escuchar a los 10 espías que trajeron un informe negativo sobre la tierra prometida. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. La mayoría vio gigantes, pero ellos vieron a un Dios más grande que cualquier enemigo. Números 14, 6, 9. A veces, lo que es popular no es lo que está en el corazón de Dios, y seguir la multitud sin discernimiento puede llevarnos por caminos de confusión. Piensa en las generaciones que rechazaron a los profetas, que pidieron crucificar a Jesús, que se burlaron de Noé mientras construía el arca. La mayoría no quiso escuchar, pero la verdad estaba en la obediencia de los pocos. Cuando Galileo fue rechazado por desafiar la visión del mundo establecida, no estaba solo en una lucha científica, sino que encarnaba el mismo principio. La verdad no depende del número de quienes la aceptan. El pueblo de Dios ha sido llamado a caminar en fidelidad, no en popularidad. Como dijo Jesús en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es fácil seguir la corriente, es cómodo, pero la comodidad no es la meta del creyente. Nuestra meta es la verdad, es Cristo. Es vivir conforme a la voluntad del Padre, aunque eso signifique ser incomprendidos o caminar contra el flujo del mundo. Cuando permitimos que la opinión de muchos determine nuestro pensar, terminamos alejándonos del discernimiento que viene del Espíritu Santo. Nos volvemos como cañas agitadas por el viento. Pero Dios quiere que seamos firmes, anclados en su palabra, no en la aprobación de los hombres. Gálatas 1:10 nos pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Yo mismo he vivido los peligros de seguir lo que todos hacen. Hubo momentos en que tomé decisiones solo porque era lo común, lo esperado. Acepté ideas, hábitos, incluso silencios, porque así se vivía a mi alrededor. Pero en mi interior sabía que no era lo que Dios quería de mí. Fue cuando empecé a buscar en oración, a escudriñar la palabra, que comprendí que la voz del Espíritu es más firme y más dulce que cualquier aplauso del mundo. Vivir guiado por los valores del reino significa atreverse a ser diferente, a tomar decisiones según la verdad de Dios y no según lo que parece correcto a los ojos del mundo. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Buscar la verdad de Dios requiere valor, requiere estar dispuesto a ser malinterpretado, a ser dejado de lado, a no encajar. Pero es ahí, en esa fidelidad, donde encontramos la libertad verdadera. No se trata de rebelarnos por rebeldía, sino de vivir según el Espíritu, aunque el mundo no lo entienda. La mayoría busca lo fácil, lo rápido, lo que no incomoda. Pero si queremos vivir vidas que glorifiquen a Dios, debemos estar dispuestos a ir más allá de lo superficial, a poner nuestra mirada en lo eterno, aunque eso nos aleje del aplauso momentáneo. La historia y la Escritura nos lo recuerdan. No temas ser la voz que se levanta en medio del ruido, la lámpara que brilla cuando otros caminan en sombra, porque allí, en esa obediencia solitaria, muchas veces es donde Dios revela su gloria. Número 11. La paciencia, hermanos, es una de las virtudes más poderosas que el Espíritu puede formar en nosotros. En un mundo que corre, que exige resultados inmediatos, que no quiere esperar, el cristiano está llamado a permanecer firme,
confiado, paciente, no porque se resigne, sino porque confía en aquel que obra en los tiempos perfectos. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La paciencia no es debilidad, es fortaleza que espera en Dios, es fe que no se agita aunque los cielos parezcan tardar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a esperar. Abraham tuvo que esperar décadas por la promesa de un hijo. José fue vendido, olvidado, encarcelado antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años huyendo antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos alcanzó la bendición en un abrir y cerrar de ojos. Fue a través del tiempo, del dolor, de la espera, que fueron formados para recibir lo que Dios había preparado. Santiago 1:4 nos exhorta: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando aprendemos a esperar en Dios, descubrimos que Él no tarda como algunos piensan, sino que obra con propósito. La paciencia nos enseña a confiar más allá de nuestras emociones, a perseverar cuando todo en nosotros grita por rendirse. Y no se trata solo de esperar pasivamente, sino de esperar sirviendo, creciendo, orando, obedeciendo. Cada día de espera es un día en que Dios está obrando algo en ti. Y aunque aún no veas el fruto, puedes estar seguro de que la semilla está viva. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando enfrentes situaciones que no cambian de inmediato, cuando ores y la respuesta tarde, cuando tus esfuerzos parezcan inútiles, recuerda que Dios está más interesado en formar tu carácter que en darte soluciones rápidas. Él no se apresura, pero nunca llega tarde. Aprende a disfrutar del proceso, celebra cada avance, agradece cada paso. La paciencia no es resignación, es la fuerza de quien sabe que Dios tiene el control. Cuando estés en un atasco, cuando alguien te irrite, cuando te frustre lo que no puedes cambiar, aprovecha para crecer en dominio propio, para orar, para confiar, porque cada momento de espera es una oportunidad para parecerte más a Cristo. Número 12. El desprendimiento, tanto material como del alma, es una de las lecciones más profundas que el Señor quiere enseñarnos en esta vida pasajera. Vivimos rodeados de voces que nos dicen que necesitamos más bienes, más reconocimiento, más seguridades humanas. Pero Jesús nos llama a otra cosa. Él dijo en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuanto más nos aferramos a las cosas de este mundo, más nos alejamos de la libertad que solo Cristo puede darnos. No somos lo que tenemos ni lo que sentimos, somos quienes somos en Él. El desprendimiento material comienza cuando miramos alrededor y dejamos que el Espíritu Santo nos muestre cuántas cosas innecesarias hemos acumulado. A veces guardamos ropa que no usamos, objetos que solo ocupan espacio, y lo hacemos porque creemos que nos ofrecen seguridad. Pero nada de eso nos da paz. Imagina que durante los próximos 90 días eliges soltar algo que has considerado indispensable. Tal vez esa prenda que ya no necesitas, ese hábito de comprar cada vez que estás ansioso o solo, o esa necesidad de llenar vacíos con cosas. Cuando te atreves a soltar lo material, descubres que necesitas mucho menos de lo que pensabas. Y en ese acto humilde de soltar, comienzas a experimentar una ligereza que solo viene de confiar en el Señor como tu proveedor. Pero el desprendimiento emocional es aún más profundo. Nos aferramos al resentimiento, al miedo, al orgullo, como si fueran parte de nuestra identidad. Pero esas emociones no son tu verdad,
son cargas que el enemigo quiere que lleves para mantenerte lejos del gozo que Dios tiene para ti. El Señor nos llama a perdonar, a sanar, a soltar, no porque ignoremos lo que hemos vivido, sino porque al hacerlo somos libres. Jesús mismo, desde la cruz, dijo: Padre, perdónalos. Lucas 23:34. ¿Qué nos dice eso? Que el poder está en soltar, no en retener. Que la paz viene cuando dejamos que Dios sea nuestro defensor, nuestro consuelo, nuestra justicia. Durante estos próximos 90 días, te animo a orar y pedirle al Señor que te muestre cuál es esa emoción que te impide avanzar. Tal vez es el hábito de verte como víctima. Tal vez es el rencor hacia alguien que te falló, o la necesidad constante de aprobación. Reconócelo ante Dios. No lo niegues, pero tampoco lo abraces como si fuera tu identidad. Deja que el Espíritu Santo lo ilumine y luego déjalo ir. Entrégaselo a Él. No eres lo que sientes, eres lo que Cristo dice que eres. Y Él te llama libre, redimido, amado. Soltar no es una debilidad, es un acto de fe. Es declarar que tu confianza no está en lo que puedes controlar, sino en aquel que sostiene el universo. Como dijo Job en medio de la pérdida: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la fuerza que Dios pone en el corazón de quienes le entregan todo. Cuando dejas de depender de lo que tienes o de cómo te sientes, descubres una paz que no se compra ni se fabrica. Una paz que viene del cielo. El mundo cambia, los bienes pasan, las emociones suben y bajan, pero el Señor permanece. Por eso, al practicar este desprendimiento, no estás huyendo de la vida, estás abrazándola como Dios la diseñó, temporal pero llena de propósito. Aprendes a estar firme en la tormenta, a tener esperanza en la pérdida, a agradecer por lo que tienes sin temer cuando ya no esté. Eso es madurez espiritual, eso es caminar como hijos del Rey. Así que te invito con todo mi corazón a aceptar este desafío. Dedica los próximos 90 días a identificar algo que puedas soltar. Puede ser un objeto, un sentimiento, un recuerdo que ya no edifica. Y observa cómo el Señor trabaja en tu interior. Al final de este camino, no solo estarás más liviano, estarás más cerca de aquel que lo llena todo. Porque el verdadero poder no está en retener, sino en confiar. No está en poseer, sino en creer. No está en guardar, sino en soltar y seguir caminando de la mano de nuestro Salvador. Número 13. Limpiar los pensamientos negativos es como permitir que la luz del Señor vuelva a entrar en los rincones oscuros del alma. Porque nuestra mente, hermanos, es como una habitación que fue creada por Dios para estar llena de su presencia, de su verdad y de su paz. Pero con el tiempo, si no la cuidamos, se va llenando de pensamientos que no vienen de Él. Son como manchas que comienzan pequeñas, casi imperceptibles. Pero si las dejamos ahí, si no las llevamos a los pies de Cristo, terminan robando la claridad, la esperanza y la alegría que una vez llenaban nuestro interior. Y esas manchas son palabras como: no valgo, nunca lo lograré, no merezco ser feliz. Mentiras, susurradas una y otra vez por el enemigo hasta que comienzan a parecer verdad. Pero la palabra nos recuerda en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque esos pensamientos no tienen la última palabra, Cristo la tiene. El primer paso para limpiar esas manchas es reconocerlas. No podemos sanarnos si no reconocemos que hay heridas. No podemos pedir libertad si no admitimos que hay cadenas. Muchos prefieren ignorar esos pensamientos. Pretenden que no están, pero en el silencio, en la noche, vuelven con fuerza. Y es ahí donde debemos hacer lo que dice el salmista en Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce mis pensamientos, no para condenarnos, sino para liberarnos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y una vez que reconocemos esos pensamientos, no luchamos contra ellos con nuestras propias fuerzas. No se trata de discutir con la oscuridad, sino de encender la luz, de reemplazar la mentira con la verdad. Cuando el enemigo diga, nunca vas a cambiar, tú recuerda Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando digas, no soy suficiente, recuerda que fuiste creado a imagen de Dios y redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo que eres. Cada vez que un pensamiento negativo venga a ti, pregúntate, ¿es esto lo que Dios dice de mí? ¿Se alinea con su palabra o con la voz del acusador? Hermanos, es hora de romper con el ciclo del autosabotaje, dejar de ser nuestros propios jueces y permitir que la gracia de Dios sea la que nos defina. Muchos han vivido tanto tiempo escuchando esa voz dura y cruel en su interior que han llegado a creer que es parte de su identidad, pero no lo es. Tú no eres tus errores, no eres tus pensamientos oscuros, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Eso dice 2 Corintios 5:17. Y como nueva creación, puedes comenzar a renovar tu mente con la verdad del Evangelio. Esa es nuestra arma, no pelear con las tinieblas, sino llenarnos de luz. Una forma sencilla pero poderosa es traer a la memoria lo bueno que Dios ha hecho, recordar sus misericordias. Como dice Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Piensa en los momentos donde sentiste el amor de Dios, donde viste su mano, donde lograste vencer aunque parecía imposible. Esos recuerdos son como nuevas capas de pintura, cubriendo el dolor, la mentira, la duda. Y poco a poco, esa habitación que parecía perdida comienza a recobrar su esplendor. El enemigo seguirá hablando, sí. El crítico interno intentará levantarse, como ese acusador que vemos en Apocalipsis 12:12, 12:10. Pero tú no tienes que escucharlo. Puedes bajarle el volumen, puedes responderle con la misma compasión con la que Cristo te mira. Sí, he fallado, pero mi Redentor vive. Estoy en proceso y su gracia me basta. Aprende a hablarte como Dios te habla. Con verdad, sí, pero también con amor, con esperanza, con ternura. Limpiar la mente de pensamientos negativos no es una tarea de un solo día. Es un proceso diario, una disciplina espiritual. Pero cada vez que eliges enfocarte en lo que edifica, en lo que honra a Dios, en lo que trae vida, estás renovando tu mente, como dice Romanos 12:2. Y con el tiempo, lo que parecía un cuarto oscuro se transforma en un santuario de paz, donde reina la claridad, la verdad y la fortaleza que vienen de lo alto. Y esa paz nadie te la podrá quitar, porque no nace de ti, sino del Dios que habita en ti. Número 14. Toma acción en tu vida. La vida no se detiene para preguntarte si estás listo, ni espera a que el miedo desaparezca o que todo esté bajo control. Cada amanecer es un regalo del Señor y también una oportunidad que no volverá. El salmista dijo en Salmos 90:12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando condiciones perfectas, porque la vida en Cristo se vive en fe, no en perfección. El verdadero cambio comienza cuando decidimos obedecer a Dios aún con temor, cuando damos ese paso confiando en que Él va delante de nosotros. No es suficiente tener buenos deseos, escribir sueños en un cuaderno o imaginar un futuro mejor. Si no obedeces cuando el Señor te llama, seguirás en el mismo lugar. Recordemos a Pedro. No caminó sobre las aguas hasta que salió de la barca, y solo cuando puso el pie en el agua pudo experimentar el poder de Jesús sosteniéndolo.
así también tú. Dios puede estar llamándote, pero si no das el paso, no verás el milagro. No esperes a que todo esté bajo control. No uses la búsqueda de perfección como excusa para seguir paralizado. La obediencia no requiere perfección, requiere fe. Muchas veces no actuamos porque tenemos miedo de fracasar. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos o que no es el momento adecuado. Pero Dios no espera que seas perfecto, espera que seas dispuesto. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, no temas equivocarte. Teme quedarte quieto, temiendo tanto que pierdas el propósito para el cual fuiste creado. Tomar acción significa dejar de culpar al pasado, a las personas o a las circunstancias, y comenzar a caminar con la seguridad de que Dios dirige tus pasos. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Y cuando decides actuar con fe, te conviertes en parte activa del plan de Dios. No estás a la deriva, estás en las manos del Creador. Cada día que decides no hacer nada, te alejas un poco más de lo que Dios tiene preparado. Cada excusa es como un ladrillo que levantas para construir un muro entre tú y tu destino. Pero cuando tomas la decisión de actuar, aunque sea con pasos pequeños, verás cómo el Señor honra tu fe y abre caminos donde parecía que no los había. Esos pequeños pasos, repetidos en obediencia, producen fruto. Es como una semilla que parece insignificante, pero con el tiempo crece y da sombra, como Jesús enseñó en Marcos 4:31, 32. Así también, cada decisión tomada en fe, aunque te incomode, te saca de la parálisis y te acerca al propósito. No huyas de la incomodidad. Es señal de que estás siendo estirado, de que Dios está haciendo algo nuevo. Nada grande nace en la comodidad. La fe misma es un salto fuera de lo conocido. La obediencia verdadera muchas veces duele, pero siempre transforma. La comodidad es donde muchos sueños se quedan dormidos, y el enemigo quiere verte ahí, pasivo, callado, convencido de que ya es tarde o que no puedes. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la valentía que necesitas. No la que viene de ti, sino la que viene del cielo. No esperes a sentirte valiente. Camina como quien sabe que Dios ya peleó por ti. El mundo no va a detenerse para darte una segunda oportunidad. No sigas esperando que todo encaje. Hoy es el día. Aunque tengas dudas, aunque tiembles, da ese primer paso. Cada pequeño acto de fe te acerca más al diseño divino que el Señor pensó para ti desde antes de la fundación del mundo. Y asumir la responsabilidad de tu vida es entender que Dios te ha dado la capacidad de decidir, de moverte, de construir junto a Él. Nadie más lo hará por ti. Tú tienes que creerle a Dios y actuar en base a esa fe. No pongas más excusas. La vida en Cristo es movimiento, es avance, es siembra y cosecha. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:17. Así que empieza. Aunque el paso parezca mínimo, lo importante es que lo des. El fracaso no está en equivocarte, sino en quedarte inmóvil mientras el tiempo pasa. Actuar es la forma en que te alineas con la voluntad de Dios. Es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Es el camino hacia la vida abundante que Jesús vino a darte. Número 15. Reflexiona sobre tu mortalidad. No necesitamos acudir a ideas antiguas para entender que esta vida es pasajera. La misma palabra de Dios lo dice con claridad en Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo,
Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta verdad no es motivo de temor, sino una llamada urgente a vivir cada día con propósito, con gratitud y con una fe activa. Cuando somos conscientes de que el tiempo que tenemos es un regalo limitado, dejamos de vivir distraídos, dejamos de postergar el perdón, el amor, la obediencia, y comenzamos a valorar profundamente cada nuevo amanecer. Es fácil, muy fácil caer en la rutina y suponer que siempre habrá un mañana. Decimos, ya habrá otro momento para hablar con ese ser querido. Algún día cumpliré ese llamado. Más adelante me acercaré a Dios con seriedad. Pero la verdad, querido hermano, es que ninguno de nosotros tiene asegurado el día de mañana. Santiago 4:14 nos recuerda, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Al reflexionar sobre nuestra fragilidad, el Espíritu nos lleva a despertar del letargo espiritual, a vivir con los ojos abiertos y con el corazón dispuesto. Esta conciencia de que no estaremos aquí para siempre nos lleva a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos usando nuestro tiempo para lo eterno o lo estamos gastando en lo pasajero? ¿Nuestras decisiones reflejan la luz de Cristo o tan solo nuestros propios deseos? Cuando entendemos que cada jornada es una oportunidad única, dejamos de dar por sentado los momentos, los abrazos, las conversaciones y empezamos a vivir con una ternura que viene del cielo. La muerte no es el final para el creyente, sino el comienzo de una eternidad con el Señor. Pero mientras respiramos, debemos vivir con intensidad espiritual, sabiendo que este es el único tiempo que tenemos para sembrar lo eterno en lo cotidiano. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías en paz con Dios? ¿Has hecho lo que Él te ha pedido? ¿Has perdonado a quien debías perdonar? No te lo pregunto para asustarte, sino para animarte a vivir cada día como un regalo que merece ser vivido con plenitud. No desde el miedo, sino desde la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. 1 Pedro 1:3 nos habla de esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza nos impulsa, nos fortalece y nos da el valor para dejar de lado las distracciones y caminar en la verdad. Cuando reflexionamos sobre lo breve de esta vida, cosas que antes nos perturbaban tanto pierden su fuerza. Las críticas, los conflictos, los enojos pierden peso cuando recordamos que estamos de paso. En su lugar, el amor toma protagonismo. La compasión se vuelve urgente. La gratitud se convierte en un canto diario. Como bien dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y cuando vives así, estás sembrando para la eternidad. Este ejercicio no tiene que ser complicado. Al despertar, simplemente dile al Señor: gracias por este nuevo día. Ayúdame a vivirlo con sabiduría. Y al acostarte, pregúntate: ¿he amado como Cristo me ama? ¿He vivido con fidelidad a lo que Él espera de mí? Este sencillo hábito, repetido cada día, transformará tu manera de ver la vida. No se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de cuánto amor, fe y obediencia sembramos en ese tiempo. Así que no sigas esperando el momento perfecto. No pongas en pausa lo que Dios te está pidiendo ahora. Vive con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que cada paso que das aquí puede tener un eco allá. No importa si el mundo te recuerda, lo que importa es que vivas de manera que el cielo se regocije. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ese sea también nuestro testimonio. Si lo que has escuchado hoy te ha tocado el corazón, me encantaría saberlo. Déjame tu comentario abajo y cuéntame cómo aplicarás esta reflexión en tu vida diaria.
Tu testimonio podría inspirar a otros y juntos podemos seguir creciendo en la fe. Gracias por acompañarme y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para recibir más contenido que te ayude a vivir con propósito y esperanza en Cristo. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Hasta entonces.